¿Cuántos vinieron a estudiar la palabra del Señor? En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en esta epístola maravillosa, en el capítulo 2 de Efesios, encontramos lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. San Pablo está mostrando en esta oración apostólica que hace por la iglesia de Efesios que hay un espíritu que opera en la potestad del aire, y dice, es un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El término ahora está hablando de un tiempo continuo de operación. Ese ahora es continuo, ese ahora es para hoy, ese ahora es para mañana, ese ahora viene operando hace 2000 años. Y la pregunta que me hice es: ¿cuáles son esos 5 espíritus más comunes que están afectando a la iglesia? Porque la carta a los Efesios es una carta de guerra espiritual para la iglesia. Y encontré que hoy están operando espíritus, número 1, jezabélicos dentro de la iglesia, que hay que reprenderlos. Diga conmigo: reprendo el espíritu de Jezabel. Y a Jezabel hay que desenmascararlos. Estos espíritus proféticamente hay que desenmascarar. Ese término no gusta mucho, desenmascarar, pero la Biblia dice que hay que desenmascarar el espíritu de Jezabel. Segundo espíritu que encontré es el espíritu de Amalek. Jezabel es un espíritu manipulador, pero Amalek es un espíritu que ataca por la retaguardia. Amalek ataca por la espalda. En una ocasión Moisés estaba en el desierto peleando contra Amalek. Y Amalek, dice la palabra, que es un demonio que ataca cuando el creyente está cansado, cuando el creyente está descuidado. El tercer espíritu que ataca a la iglesia es el espíritu fariseo o el espíritu religioso. Ese espíritu está escondido dentro de un marco legal de legalismo, y el legalismo muchas veces trae religiosidad. Son personas como sepulcros, dijo Jesús, blanqueados. Por fuera son bonitos, pero por dentro están corrompidos. El cuarto espíritu que opera en los hijos de desobediencia hoy es el espíritu de Saúl. Saúl representa una generación de creyentes que, aunque conocen a Dios y tienen la palabra, todavía consultan la brujería, el ocultismo, el fetichismo y todo lo que tiene que ver con las ciencias ocultas. Saúl terminó visitando a una bruja, la adivina, que vivía en Endor. Y todavía hay creyentes que están en la iglesia como Saúl, pero ellos consultan el esoterismo religioso. Pero también encontré que hay otro espíritu hoy que está atacando a la iglesia. Son muchos más, pero está el espíritu de Absalón. Y el espíritu de Absalón tiene que ver con rebelión en el liderazgo. Escríbalo ahí, por favor, en sus notas. Absalón tiene que ver con rebelión en el liderazgo. Y para estudiar esos 7 espíritus, esos 5 espíritus, nos tomaríamos mucho tiempo. Yo quiero hoy estudiar con ustedes el espíritu de Absalón. Y Absalón tiene una referencia en 2 de Samuel 18:9. Y cuando miramos a Absalón, y en estos días hemos estado leyendo las escrituras, pasamos por 2 de Samuel. La semana pasada que pasamos por allí, yo tomé unas notas de esa lectura devocional, porque Dios me recordó esta palabra. Y dice la palabra en 2 de Samuel 18, desde el versículo 9, léalo conmigo. Dice la escritura: y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Versículo 10. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón
colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste y luego lo hubieses echado en tierra? Me hubiese placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría hecho yo traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. 3 dardos mataron a Absalón en su corazón. Pero cuando yo miro esta historia, podríamos hacer un sermón narrativo hoy. Y en la narrativa de la historia de Absalón, encuentro que Absalón era un hijo de David, nacido en Hebrón. En 2 de Samuel 3, en el versículo 2, la escritura dice que Absalón está dentro del conjunto de hijos que David tuvo cuando vivía en Hebrón. Él reinó 7 años en Hebrón antes de tomar Jerusalén. Y dice la escritura: y nacieron hijos a David en Hebrón. Y su primogénito fue ¿quién? Amnón, de Ahinoam, jezreelita. Su segundo fue Keliab, hijo de Abigail, mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero fue Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, hijo de Hagüit. El quinto fue Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Pero también David tuvo unos hijos que le nacieron en Jerusalén. Y los hijos nacidos en Jerusalén están en 2 de Samuel 5, versículo 13. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. ¿Cómo se llamaban? Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibzar, Elisua, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. 2 tipos de hijos, unos nacidos en Hebrón, otros nacidos en Jerusalén. Podríamos hacer un cuadro comparativo de los hijos nacidos en Hebrón y de los hijos nacidos en Jerusalén. Pero rápidamente podríamos mirar que en Hebrón nació Amnón, el que violó a Tamar, su hermana. Y en Hebrón nació Absalón, el que mató a Amnón por haber violado a su hermana. Pero en Jerusalén nació, dentro de todos, nació Salomón. Pareciera que la Biblia está mostrándonos un cuadro comparativo donde entre líneas podemos entender que fueron mejores los hijos de Jerusalén que los hijos nacidos en Hebrón. Y cuando miramos la vida de Absalón, nacido en Hebrón, encontramos que parecía que era un buen hermano hasta que Amnón violó a su hermana Tamar. En el capítulo 13 de 2 de Samuel, en el versículo 1, dice la escritura: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba ¿cómo? Tamar, se enamoró de ella su otro medio hermano, hijo de David. Parecía que él hasta el momento era un buen hermano, pero este buen hermano se le fue dañando el corazón. La Biblia dice que Absalón era un hombre bien parecido. En el capítulo 14, versículo 25, dice que cuando Absalón
se cortaba el cabello, hacían una fiesta en Jerusalén. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura. ¿Cómo era Absalón? Hermoso. Era un joven hermoso. No había otro joven como Absalón. Y mire la descripción que hace la palabra. Desde la planta de su pie, ¿hasta dónde? Hasta su coronilla no había defecto. O sea, era un joven hermoso, hermoso. Versículo 26. Cuando se cortaba el cabello, lo cual lo hacía una vez al año, porque ya al año su cabello le causaba ¿qué? Molestia. Y por eso se lo cortaba. ¿Cuánto pesaba el cabello? Más o menos hoy 2 kilos su cabello, 4 libras pesaba el cabello. Y yo me puse a pensar en esto y dije, Dios mío, si cuando nosotros nos peluqueamos salen unos gajitos pequeñitos, ¿cómo sería ese corte de cabello de Absalón? Pero otra característica que encontré de la vida de Absalón está en el capítulo 18, versículo 18. Dice que él en vida había tomado un lugar y erigió una columna, es decir, se hizo una estatua, un monumento que se conoce como la columna de Absalón, la cual está en el Valle del Rey, porque él había dicho, yo no tengo hijo. Parece que nunca se casó o nunca tuvo hijos. No tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre. ¿Cómo la llamó? La columna de Absalón hasta hoy. Entonces era un hombre hermoso, radiante, hijo del rey, tenía muchos hermanos, pero también era un poco prepotente, arrogante y altivo. ¿Qué fue lo que hizo Absalón? Encontré que Absalón más o menos hizo 5 cosas que le causaron daño. Primero, empezó a tener odio en el corazón. En el capítulo 13, versículo 20, después que Amnón violó a su hermana y él se dio cuenta que su papá se enfureció, pero nunca corrigió a Amnón, porque ahí tenía David una falla, que David no confrontaba a los hijos, como Samuel no confrontó a sus hijos y como Saúl no confrontó a sus hijos. Parecía que era un ciclo repetitivo en esa generación. En el capítulo 13, en el versículo 20, dice, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Parece que ya él sabía que eso venía sucediendo, pero no hizo nada, él esperó hasta que todo ocurriera. Pues calla ahora, hermana mía. O sea, parece que él también dijo, ya yo me di cuenta de esta situación y la voy a usar a mi favor. Calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón por eso. Y se quedó Tamar desconsolada en la casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, pero la Biblia no menciona que David haya tomado cartas en este asunto y eso afectó el corazón de Absalón. Versículo 22. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Amnón, en otra versión dice odiaba a Amnón. ¿Por qué? Porque había forzado ¿a quién? A Tamar, su hermana. Otra cosa que hizo Absalón que le afectó, aparte de odiar, de aborrecer a su hermano, de no confrontar, de no sanar ni con su papá ni con su hermano, fue que eso lo llevó a matar a su propio hermano. Versículo 29. Y los criados de Absalón, 13:29, hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. O sea que él fue el autor intelectual ¿de qué? De un homicidio. Dice que los hermanos hicieron como Absalón le había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Y entonces se levantó un rumor que decía, versículo 30, Absalón ha dado muerte a los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado.
Y realmente no fue que mató a todos los hermanos, mató a uno. Pero como todos estaban en la fiesta, se regó en el país la noticia de que Absalón había matado a todos los hijos de David. Y esa noticia llegó al corazón, a oídos del papá, y el rey David se afligió muchísimo. Pero la tercera cosa que encontré que Absalón hizo fue que por causa de ese homicidio tuvo que huir y se escondió por 3 años, como era natural y de esperarse. Buscó una ciudad de refugio en 2 de Samuel 13:37. Miremos por favor este versículo. Mas Absalón, ¿qué hizo? Huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, parece que era su abuelo. Fue a otro país, porque recuerden que su mamá era de otro país, entonces se fue allá y David lloraba por su hijo cada cuánto. Entonces era un problema familiar, era un problema entre papá e hijos, era un muchacho que le daba dolores de cabeza a su papá, era un hombre con un perfil de liderazgo, pero su corazón no estaba muy bien delante de Dios. Y dice la palabra, versículo 38, que se quedó allí 3 años. Pero mire lo que pasaba en el corazón de su papá, versículo 39. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya se había consolado acerca de Amnón, que había muerto. Entonces David sabía que su hijo tenía 2 años resentido preparando la muerte de Amnón, y luego 3 años exiliado, llevaba 5 años con un problema en el corazón que no había resuelto. ¿Y qué problema cuando un líder, y quiero aplicar aquí un momento esta palabra, cuando un líder, cuando una persona, cuando un pastor, cuando un ministro, cuando un empresario, cuando un político guarda resentimiento en el corazón por años, se convierte en un resentido social? Ese resentimiento lo lleva a sublevarse con su papá. En 2 de Samuel 18, él prepara entonces la muerte contra su propio padre. Miremos lo que dice la escritura. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso consigo entre ellos jefes de millares y jefes de centenas, y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, y en la tercera parte del mando de Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, y otra tercera parte al mando de Itai. Y dijo David: y yo también me voy a ir. Versículo 3: mas el pueblo dijo: no saldrá, porque si nosotros huimos, vamos a perder. Versículo 4: entonces el rey dijo: yo haré lo que bien les parezca. O sea, se volvió eso un problema tremendo, tanto así que el propio hijo hizo que su papá saliera del trono. Y qué triste es cuando un líder, un hijo espiritual, un hijo en la casa se rebela contra su padre, cuando ya no puede ver a su padre, no puede hablar con su padre. Eso es algo muy triste. Cuando un hijo en la empresa trata de robar a su papá por la empresa, por el negocio, o cuando un hijo del ministerio o un hijo en el ministerio empieza a levantarse contra su propio padre espiritual, eso se llama el espíritu de rebelión y el espíritu de Absalón. Como consecuencia, esto lleva a Absalón que se una con malos consejeros. En 2 de Samuel, en el capítulo 17, encontramos en el versículo 1: entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres que se levanten, y seguiré a David esta noche, y caeré sobre David mientras está cansado y débil de manos, y lo atemorizaré con el pueblo, y lo voy a matar esta noche, porque el rey va a estar solo. Y versículo 4 dice: y este consejo le pareció bien a Absalón. ¿Qué tenía Absalón a su lado? Malos consejeros, malos amigos, porque alguien que te diga a ti: yo te armo la estrategia para matar a tu papá, me parece que no es un buen amigo. No sé, ¿qué opinan ustedes? A mí me parece que no.
Alguien que se levante en el ministerio, en el liderazgo, para hacer una confabulación con otro y decir, venga, yo te ideo la estrategia para tumbar al pastor, o para tumbar a la pastora, o para tumbar al apóstol, o para acabar con ese profeta. ¿Y cuántos ministerios así no han nacido de una rebelión? ¿Cuántas iglesias no se han formado así? Y este hombre estaba rodeado de alguien que tenía un mal consejo. Ahora, lo que me llama la atención es que en el capítulo anterior dice la Biblia quién era Aitofel. En el versículo 23 dice, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si le consultara a quién. Qué tremendo. O sea que usted se puede engañar con personas que aparentemente tienen el consejo de Dios. Y dice que tanto así que el consejo de Aitofel era como si Dios mismo hablara. Pero detrás de ese consejo, que aparentemente era un consejo de Dios, de un anciano, porque ya Aitofel era un anciano, un hombre de muchos años, de mucho recorrido, encontré un dato curioso. ¿Por qué Aitofel, amigo ahora de Absalón, estaba aliado con Absalón? ¿Por qué estaba en ese movimiento político? Porque Aitofel era el abuelo de Betsabé. ¿Se acuerdan de ustedes quién fue Betsabé? La vecina de David. ¿Se acuerdan de aquella vecina que se bañó en el patio con camiseta mojada? Que David estaba en la terraza. Pues parece que Aitofel guardó en el corazón un resentimiento por casi 40 años. Nunca había perdonado que el rey se acostara con su nieta y le dañara el matrimonio y matara al esposo de ella. Bueno, y es que también la cosa no era fácil, ¿no? Cualquiera se puede llenar de resentimiento con estos casos que estamos analizando. Y entonces Aitofel ahora encuentra, como diría un buen colombiano, el papayazo. Llegó el momento de cobrárselas a David. ¿Y cuántos ministros como Aitofel no hay hoy en las iglesias con 20, 30 años de resentimiento contra un concilio, contra una denominación, contra un apóstol, contra un pastor, y buscan la oportunidad cuando aparece el papayazo para cobrar venganza? Por eso él se alió con Absalón para matar a su papá, pero no era que lo estaba por apoyarle la rebeldía al joven Absalón, era que él también quería hacer un ajuste de cuentas. Y a veces en el ministerio, en la iglesia, en la casa, en la familia, pasan estas cosas, en la empresa, en la nación. Colombia está sumergida en un problema global por ajustes de cuentas. Y todo el mundo busca la oportunidad de cobrar venganza. Pero Aitofel era otro amigo resentido. ¿Cómo termina Absalón? ¿Cómo termina esta historia? ¿Cómo termina esta narrativa? Primero, en el capítulo 18, versículo 9, dice que Absalón termina colgado por culpa de una mula. Pero no sabemos cuál de los dos era más. Porque finalmente la mula escapó. La mula se fue. Pero el otro mulo no escapó. 18:9. Léalo conmigo. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró debajo de las ramas espesas en una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina a Absalón, y quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo realmente no fue tan mulo. ¿Por qué se salvó el mulo? Porque no tenía el cabello largo. Ahora, hay un versículo en la Biblia que dice: no seáis como el mulo, nos dice Dios, sin entendimiento.
A veces Dios nos compara como los mulos y dice Dios, ustedes son peores que los mulos. Pero no voy a meterme por ahí porque eso es muy fuerte. Versículo 14 del capítulo 18. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, se los clavó en el corazón. ¿Cómo termina muriendo Absalón? Finalmente, ¿qué mató a Absalón? 3 dardos en el corazón. ¿Y qué dice la Biblia? Sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Pero también en el capítulo 18, versículo 33, Absalón termina causándole a su papá una tristeza profunda. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta. ¿Y qué hizo David? Lloró. Pero ya David venía llorando. Dice que cuando Absalón lo sacó unos días antes, David subió la cuesta de Cis. Y dice la Biblia que David iba con el rostro cubierto, llorando y con los pies descalzos. David no tuvo tiempo de ponerse sandalias. Y en la vida del ministerio a veces hay cosas que nos causan dolor. Hay noches así como las que pasó David, donde tú no duermes, donde pasas por depresión, porque a veces tu mismo hijo espiritual te puede causar un dolor. ¿No le pasaba a Samuel, que lloraba por Saúl cuando Saúl fracasó en el ministerio? Y esa tristeza profunda en David no era más, sino que David sabía que su hijo se había perdido, porque David sabía que su hijo había muerto en pecado. Eso era lo que le causaba la tristeza, porque David sabía, por eso dijo, no me lo maten, por favor, no me lo maten, porque David esperaba una oportunidad redentiva, como todo padre esperamos que nuestros hijos alcancen la salvación. Y tus hijos algún día alcanzarán la salvación. Denle un aplauso al Señor. Hay una esperanza redentiva. ¿Qué aprendemos de esta historia, amada iglesia? De este sermón narrativo, ¿qué aprendemos hoy? Tengo 5 enseñanzas y 3 conclusiones. La primera enseñanza es que la belleza física no lo es todo. Y eso es un punto de consuelo para algunos de nosotros. Porque la Biblia dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios 11:22 dice que de nada le sirve a una mujer hermosa que no tenga sabiduría. Proverbios 11:22 compara a una mujer bella que no tiene sabiduría como, y es una comparación muy fuerte, dice, es como un cerdo que le pones un diamante en el hocico. Ahorita están muy de moda que las jóvenes se ponen ahorita unos, ¿sí lo han visto? Se ponen unos piercing acá. Está ahorita muy de moda. Eso viene de antes, que era que se le ponía al cerdo una... Y ahorita está muy de moda, pero mira, dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es una mujer hermosa, apartada de razón. Y en el liderazgo la belleza no lo es todo, porque el cabello de Sansón no lo salvó, su altura no lo salvó, su porte, su 1,85 no lo salvó, su 1,90, su 1,92 no lo salvó, porque la belleza no lo es todo. La Biblia dice que Jesús expresó en Mateo 5:36 que por más que usted quiera afanarse con su cabello, no va a detener las canas. Hola. Y la belleza no va a ser eterna. Todavía no se ha encontrado el elixir de la eterna juventud.
Porque Pedro dijo que lo más importante es la belleza interna, la del corazón. Denle un aplauso al Señor. Dios quiere que tengamos una belleza interna. La segunda enseñanza de esta historia, de este líder, es que su monumento que hizo en vida, la columna de Absalón, representa ambición. Y yo le hago una pregunta: ¿qué diferencia hubo entre el pecado de Absalón y el pecado de David? Porque ambos son pecados. Corazón. David nunca tuvo ambición. En cambio, su hijo sí tenía ambición. David nunca dijo: me voy a construir una estatua. David nunca dijo: quiero que coloquen un monumento a mi nombre. Y quizá el pecado de David fue peor y cometió muchos pecados, porque David, la mayoría de los hijos los tuvo en poligamia. Pero Dios miró el corazón de David, diferente al pecado de Absalón, porque el pecado de Absalón es paralelo al pecado de Satanás. En Isaías 14:13 dice que la raíz del pecado de Absalón es comparativo con el pecado de Satanás. Y hay muchos líderes que quizá dicen: pero ¿por qué a tal persona Dios lo usa a pesar de que tiene ese pecado o que hizo tal cosa? Porque Dios mira el corazón. Y otros tienen porte, tienen estructura, tienen capacidad, tienen muchas cosas, pero no tienen el corazón, porque en el corazón no tienen el corazón conforme al corazón de Dios, porque en el corazón de ellos está la ambición satánica. Y dice Dios: tú que decías en tu corazón, dice el profeta Isaías, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Eso era lo que Absalón quería hacer. Por eso introduje este tema diciendo que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia proféticamente tiene que ver con el espíritu de Absalón, que va ligado al espíritu satánico que está operando hoy y que tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque ese espíritu satánico habla de levantar el trono en el monte del testimonio. Dijo: me sentaré a los lados del norte, versículo 14. Y entonces el texto dice: él quería montarse sobre las alturas y ser semejante al Altísimo. Por eso Dios erradicó a Satanás del cielo, y por eso Satanás ya fue juzgado y vencido. Y en el arrebatamiento Dios va a levantar una iglesia santa y pura, que tenga un corazón sin ambición, para estar con Cristo por la eternidad. Y esa iglesia está aquí preparándose. Tú y yo no tenemos el espíritu de Absalón. Levante su mano y diga: Señor, yo reprendo en mi vida el espíritu de Absalón. La tercera enseñanza es que el odio de Absalón lo llevó a enfermar su corazón. Proverbios 10:12 dice que el odio causa problemas en todas las instancias. Que el odio despierta rencillas, y una persona con odio donde llega causa problemas, mientras que el amor cubre muchas faltas. Ahora Proverbios 15:17 dice que ese odio de Absalón es un espíritu, que es un espíritu que no deja ni comer. Hay gente con odio, con rencilla en el corazón, que lo tiene todo, pero no vive bien. Puede poner usted a esa persona en el mejor edificio, en el mejor apartamento, en la mejor zona del país. Puede tener el mejor carro, puede tener la mejor empresa, puede dormir en la mejor casa, puede tener el mejor porte, pero ni siquiera puede comer porque no hay amor en su corazón, porque hay odio. Entonces dice que ni siquiera puede comerse a un buey engordado, porque hay odio. Es decir, usted lo invita a una llanera y le corta ese pedazo de la llanera donde tiene bastante grasita. ¿Cómo que se llama ese? ¿Ah? El ombligo de la llanera, y se lo pone y no se lo come. O si se lo come, todo le parece feo. No le gusta el guacamole, tampoco le gusta la yuca, tampoco la papa cocida. ¿Qué problema invitarlo a una llanera a alguien que tenga? No se me distraiga, no se me distraiga. La Biblia dice que esas personas ni siquiera pueden comer. Ni siquiera pueden comer por su odio, por su resentimiento, por su amargura. Ese es el espíritu de Absalón que afecta el corazón. La Biblia dice en Proverbios 25:6
Perdón, en Primera de Juan 2:9, Primera de Juan 2:9. Mira lo que dijo el apóstol Juan en el último tiempo. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en luz pero aborrece a su hermano está con el espíritu de Absalón y está en tinieblas. Si usted viene a la congregación pero no saluda a alguien, dice esa hermana, la hermana Wendy, me la mastico pero no me la trago. Usted tiene el espíritu de Absalón. Y no se va en el arrebatamiento si usted no perdona. Hola. Si no se va el odio, si no se va la rencilla, no se vista que no va en el arrebatamiento. Pero Dios viene por una iglesia santa, salva, limpia y restaurada por Él. Y vamos a perdonar y nos vamos a amar. La cuarta enseñanza de esta historia es que la rebelión contra el rey o contra la autoridad se denomina en la Biblia autoexaltación y debemos cuidarnos de la autoexaltación. En Proverbios 25, versículo 6, dice algo contra la autoexaltación en el liderazgo. Dice: no te alabes delante del rey ni estés en el lugar de los grandes. Versículo 7, mire lo que dice: porque mejor es que se te diga ven tú acá y no que seas humillado. Entonces hay gente que está buscando, como Absalón, autoproclamación. Él sacó 250 personas que tocaran trompeta delante de él, engañados, porque los engañó, porque les decía: ay, tu rey no te ha visitado, ay, tu rey no te ayuda, ay, si yo fuera el rey de Israel, este gobierno fuera mejor, ay, ven, yo sí te soluciono, ay, ven, yo sí tengo autoridad, ay, ven, yo sí tengo palabra de Dios. Uy, no, ese pastor que tú tienes, David, sí es malo, y para estas es mi papá. Qué complicado eso. Y qué feo cuando hay un líder así, que busca autoexaltación, que busca la forma de que la gente le rinda pleitesía y que se humillen delante de él. Hermanos amados, la autoexaltación es pecado. Proverbios 25, 27. El versículo 27, mire lo que dice: comer mucha miel no es bueno, ni buscar ¿qué? La propia gloria es gloria. Y finalmente, la enseñanza que encontré en esta historia es que debemos cuidar nuestro entorno y nuestras amistades, porque las amistades pueden llevarnos a la perdición. Él tenía amigos rebeldes y resentidos. Claro, si tú andas con amigos rebeldes y resentidos, los rebeldes y los resentidos van a apoyar tu rebeldía y tu resentimiento. Oye, venga, Aitofel, quiero matar a mi papá. Oye, me parece bacano eso. ¿Qué dice Deuteronomio 17:12? Para el judío es importante analizar la Torá. Siempre que usted vaya a buscar algo, busque la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. El Tanakh es el compendio de los 5 primeros libros de la Biblia con los 12 primeros libros de la Biblia. Eso se llama el Tanakh. Pero cuando revisamos la Torá, dice: el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí, delante de Jehová su Dios, o al juez, el tal morirá. Y van a quitar ese mal de Israel. O sea, Dios no apoya en la Torá, no apoya esas personas que generan un entorno contradictorio. Él tenía amigos que eran rebeldes. En Romanos 13, versículo 1 y 2, el apóstol San Pablo dice que nos debemos someter nosotros a todas las autoridades que han sido puestas por Dios. Y hay 7 líneas de autoridad a las cuales nosotros debemos someternos. No voy a hablar de ese tema ahorita, pero hay 7 líneas de autoridad a las cuales usted se debe someter. Pero dice Dios: de modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y en Judas 8, el apóstol Judas habla de ese entorno también. Mire lo que dice Judas 8. No obstante, de la misma manera estos soñadores mancillan la carne y rechazan ¿qué? La autoridad, y blasfeman de las potestades superiores. Necesitamos tener amigos que no blasfemen contra la autoridad y que respeten toda línea de autoridad. Mis amados hermanos, ¿cuál es la conclusión de esta historia? Hagamos una conclusión para tomar la cena, ¿les parece? Conclusión número 1: no podemos tener hijos ni líderes
rebeldes ni vanidosos. Si usted encuentra en sus hijos un brote de vanidad, empiece a cortarles el cabello a tiempo. Yuhu. ¿Alguien entendió la metáfora? Si usted encuentra en sus hijos o en el liderazgo algún brote de vanidad, empiece a cortarles el cabello a tiempo. No cada un año, porque es tarde. Todos los meses hágale un cortecito de cabello. Hay cosas que no se pueden dejar enredar porque el mulo te puede complicar la historia. Y después vamos a llorar lágrimas de sangre. Conclusión número 2. Hoy hay que cuidar más el corazón que cualquier otra cosa. ¿Absalón tenía razones para enojarse? Sí. Muchas. Pero no resolvió el problema a tiempo. ¿Aitofel tenía razones para estar enojado contra el rey? Sí. Pero no pidió perdón, no habló a tiempo. Pablo dijo: yo quiero terminar mi carrera con gozo. Qué triste es que usted termine el ministerio amargado. Tercera conclusión: no todos los consejeros o amigos que usted tiene son verdaderos. Algunos se disfrazan de cristianos y no lo son. Vamos a colocarnos de pie y pidámosle a Dios, antes de tomar la cena, que nos ayude. Señor, tomamos esta palabra. Es un sermón narrativo, pero con mucha implicación en nosotros y con mucha actualidad. Y te pedimos, Dios, que ministres nuestro corazón hoy